Buenas noches. Con el fin de prepararnos para la Pascua, hemos querido programar unas conferencias. Hoy nos acompaña Querubín Velosa Aricapa, diácono permanente de la diócesis de Pereira, que vive en nuestra comunidad parroquial y pertenece a las pequeñas comunidades y al proceso de nueva evangelización. Él sirve también como diácono en la parroquia y contribuye a la consolidación del proceso de nueva evangelización. Lo recibimos entonces con una actitud de escucha. Él nos va a hablar de lo que significa el proceso de hacerse uno cristiano, la iniciación cristiana y el compromiso de discípulos. Le agradecemos a él que nos acompañe y que nos ayude a preparar para la Pascua. Le doy las gracias a Dios de darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este tiempo de la Cuaresma a través de nuestra parroquia Santa María del Monte Carmelo en el barrio campestre B de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda en nuestra diócesis de Pereira. Un agradecimiento al padre Álvaro Eduardo Betancourt, párroco, nuestro párroco, y a todos los que colaboran aquí en la parroquia en este momento que tenemos que recurrir a todos estos medios que el Señor nos da de la tecnología para llevar la palabra del Señor. Como lo ha anunciado el padre Álvaro, vamos a hacer una exhortación referente a la iniciación cristiana de los sacramentos como está contemplado en el ritual de iniciación cristiana de adultos. Vamos a hacer una exhortación sobre esa iniciación, pero vista como una reiniciación que hoy debemos hacer los cristianos, que estamos comprometidos en el proceso de la evangelización. Vamos a mirar varios aspectos para que nos quede como claro el compromiso que todos tenemos, bien sea un compromiso como aquellos que son bautizados pero no evangelizados, aquellos bautizados que han sido catequizados, aquellos bautizados que están en el proceso de la evangelización, como los bautizados que están totalmente alejados, digámoslo así. Vamos a mirar entonces, le pedimos al Espíritu Santo su ayuda. Los invito a hacer esta invocación al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo su luz para que este mensaje sea una motivación en este tiempo cuaresmal y que nos lleve a ese encuentro de la celebración gozosa de la Pascua. El cristiano celebra en Cristo Jesús su muerte y resurrección, porque Cristo es Cristo de vivos, no es Cristo de muertos. Por eso de ahí el gozo y la alegría de los discípulos y apóstoles de Jesús. Vamos a recurrir a dos citas bíblicas que fueron proclamadas en la Eucaristía del día miércoles y el día jueves. Vamos a recurrir a el Evangelio de Juan 8:31, que dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él:
si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el mismo capítulo de Juan 8:51 nos dice la palabra: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas dos citas bíblicas nos van a ayudar para fundamentar esta exhortación de la iniciación cristiana. También vamos a recurrir a dos artículos del documento de Aparecida, los numerales 288 y el numeral 293. El documento de Aparecida, para aquellos que estamos ya comprometidos en el proceso evangelizador, es un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se realizó en la ciudad de Aparecida, Brasil, en el año 2007. Fue una reunión de todos los obispos latinoamericanos y del Caribe para hablar precisamente sobre la necesidad de la evangelización. Antes, quisiera recurrir a que entendamos cómo Jesús anunció el reino de los cielos. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús fue bautizado por Juan Bautista en las aguas del Jordán. Después de eso, Jesús va al desierto. Jesús sabe cuál es su misión: anunciar el reino de los cielos. ¿Y a quién se dirige Jesús? Jesús se dirige a toda clase de gente. Se dirige a esa población inicial de Galilea, allí donde Él nació, creció, donde Él vio con sus ojos el desarrollo, la formación, la vivencia de cómo los habitantes de aquel país estaban, algunos viviendo muy bien en una clase social muy alta, otros tenían sus posesiones y otros eran totalmente desposeídos. Jesús comienza a anunciar el reino de los cielos a los pobres, aquellos con los que tenía un contacto directo, aquellos con quienes Él se crió, sus familias de Nazaret. Jesús no busca una clase social para anunciar el reino de los cielos. Jesús anuncia un reino de Dios donde son aceptados todos, desde aquellos altos de la esfera de la sociedad hasta el pobre indigente o la prostituta, despreciado y alejado de la comunidad, como también los leprosos o los enfermos de alguna erupción de la piel. Jesús anuncia un reino de los cielos que es el amor. Jesús había dicho: no he venido a abolir la ley, he venido a darle firmeza, a ratificarla. Y es verdad, la ley de Dios es la ley del amor. Por eso el anuncio del reino de los cielos es un anuncio gozoso para los desprotegidos, para los que por la clase social imperante de la época eran totalmente rechazados: las viudas, los niños, los enfermos, aquellos campesinos que habían perdido sus tierras y se habían convertido en esclavos, aquellos terratenientes que habían desposeído de sus bienes a los campesinos, aquellos cobradores y recaudadores de impuestos que asolaban y azotaban a los que producían las cosechas, los mercaderes
todos debían pagar sus impuestos. El reino de Dios fue para los fariseos, para los saduceos, para los herodianos, para todos. Jesús anuncia el reino de los cielos de una forma abierta y sin discriminación. Así es como Jesús se muestra en aquella región de Galilea, donde Él desea que el reino de los cielos sea una apertura para los que han sido excluidos y sea una inclusión de los que se creen dueños de la ley. Jesús, anunciando el reino de los cielos, empieza a proclamar el reino de amor que Dios ha pretendido desde siempre con el ser humano. En este ambiente del reino de los cielos, vamos mirando cómo Jesús se acerca al tiempo del sacrificio en la cruz. Por eso les decía que en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, nos proclama, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este versículo es algo de lo que Jesús ha querido que todos nosotros asimilemos en nuestro diario vivir. Primero se refiere a aquellos judíos, o sea, a aquellos hombres que eran del pueblo elegido de Dios. En su época era el pueblo de Israel. Jesús se dirige a ellos porque han creído en Él. Jesús quiere mostrarles a estos judíos que lo escuchan lo que significa ser discípulo, creyendo desde su palabra. Cuando se proclama el Evangelio, o sea, la buena noticia del reino de Dios, que es el Dios con nosotros, se hace con la palabra. Y esta palabra es la que nos tiene que llegar al corazón. Pero para que la palabra llegue al corazón, es necesario que estemos dispuestos. Nosotros no podemos pretender que la palabra de Dios llegue a mi corazón de una forma simple, sin prestarle atención, sin ningún propósito. Cuando la palabra de Dios yo la escucho con mucha atención, la llevo al corazón. Entonces nos dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo se necesita escuchar el llamado que el Señor me hace, para tener un encuentro gozoso con Él, para yo saber que Cristo me está llamando y que Él desea que yo le dé apertura en mi vida. Para ser discípulo de Jesús hay que estar atento a esa voz que Él proclama en todos los tiempos. Ya lo decía Jesús en otro momento: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra siempre será actual. El discípulo experimenta ese llamado de Jesús, tiene ese encuentro gozoso con Él, deja que Jesús entre en su vida y Jesús se convierte en su maestro. Por eso el discípulo va a aprender las enseñanzas de Jesús, va a poner en práctica lo que Jesús le enseña, las va a guardar en su corazón y va a ser un testimonio de vida por donde quiera que él camine. Ese es el discípulo de Jesús. Por eso Jesús, al terminar casi ya este tiempo cuaresmal, Él nos está pidiendo hoy que seamos sus discípulos,
que seamos oyentes de su palabra, que hagamos vida lo que Él cada día nos da como alimento. En la segunda cita bíblica del Evangelio de San Juan, número 8, versículo 51. En verdad os digo, si alguno aguarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Vuelve a insistir Jesús del versículo 31 al versículo 51, vuelve a insistir de guardar su palabra para no ver la muerte. Jamás. ¿Cuál muerte? La muerte no física, no la muerte corporal, sino la muerte eterna de privarnos del gozo de su presencia eternamente. Dice el libro del Apocalipsis que cuando estemos en su presencia ya no habrá luna, no habrá sol que ilumine. Todos tendremos la luz de Dios. Ese es el gozo del que cree en la palabra del Señor. Por eso Jesús vuelve a insistir, si tú guardas mis palabras, las haces vida, no vas a morir. No vas a morir a ese cielo, a esa tierra nueva, a ese gozo de la vida en Dios permanente. Pero yo sí voy a morir. Voy a morir primero a esta tierra. Por eso es muy importante pensar de que en algún momento me puede llegar el momento de partir físicamente de esta tierra, de salir de la presencia de mis seres queridos e irme al encuentro del Señor. La pregunta sería, ¿cómo estoy de preparado en la palabra del Señor para el encuentro con Dios? Quizá por estos días que estamos viviendo esta pandemia universal, en que tantos hermanos han fallecido a causa de este virus, podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué tan preparado estoy para afrontar la muerte si en algún momento soy contagiado o adquiero este virus? Es una pregunta bastante importante e interesante para profundizar. ¿Qué tan preparado estoy para el encuentro con el Señor? ¿Hasta dónde he aceptado la palabra del Señor como alimento? ¿Y hasta dónde estoy aceptando ser el discípulo del Señor? Bien, mis hermanos, los que me siguen a través de esta red, vamos a avanzar un poco y pensemos cómo vivieron las primeras comunidades cristianas, o sea, aquellos hermanos que aceptaron la palabra del Señor, que fueron sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, seguidoras. ¿Cómo vivieron esas primeras comunidades cristianas después de la resurrección de Jesús? ¿Cómo vivieron esas primeras pequeñas comunidades cuando por la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés son llenos de la fuerza, de la gracia, del amor, del entendimiento y todos los dones del Espíritu Santo para predicar y anunciar la buena nueva? Estos hermanos tuvieron un proceso, primero de el encuentro con Jesús, que fue la primera comunidad cristiana de los 12 discípulos que Jesús escogió para que estos hermanos caminaran con Él, aprendieran de Él y tuvieran sobre todo la experiencia de lo que es vivir diariamente con Jesús. Esa primera comunidad cristiana de apóstoles que Jesús tuvo fue una comunidad que vio cómo Dios se manifestaba en todos los ambientes y en todas las clases sociales. Esa primera comunidad cristiana, ungida por el Espíritu Santo, sale a proclamar esa buena nueva,
ese reino de Dios. Sale a anunciar a todas las gentes que Dios se ha hecho presente como lo había prometido desde el comienzo de la era. Ese reino de Dios van a comunicarlo de una manera insólita, como lo hizo Jesús, que fue dando un testimonio, testificando con su vida lo que es vivir con Cristo. Estos discípulos van a testimoniar también de palabra lo que Cristo les enseñó. Y estos discípulos van a hacer vida lo que ellos están anunciando. Son elementos bastante importantes, porque estas primeras pequeñas comunidades cristianas son el fundamento de la fe católica, de la Iglesia Universal. Porque estos cristianos, en la medida que iban formando pequeñas comunidades, iban llevando un proceso catecumenal que estaba guiado en 3 pasos: el conocimiento de la palabra, la puesta en práctica de lo que Cristo había enseñado y el anuncio de la buena nueva. Todo esto para llevar a un proceso de ser admitidos al sacramento del bautismo. En estas épocas de los primeros 300 años de la era cristiana, antes de ser bautizado, había que vivir todo un proceso catecumenal para que el candidato, cuando llegaba a ser admitido en la Pascua, en la celebración de la Pascua, el candidato tenía un gesto muy hermoso. El candidato admitido llegaba a la celebración con su vestidura normal. Luego él se despojaba de esa vestidura normal y se revestía de blanco, en una significación de que el hombre viejo queda atrás y se reviste del hombre nuevo. Este candidato sumergido en las aguas era significativo para él, porque al ser sumergido en la piscina, él moría a ese hombre viejo, a esas costumbres en las que él vivía, y le daba apertura a que Dios reinara en su vida, en su corazón, en su familia, en su entorno. Al salir de la piscina, iba revestido de blanco, significando la resurrección de Jesús, vida nueva, hombre nuevo, hombre que se transforma. Y para nosotros un término muy apropiado y muy conocido, un proceso de conversión que lo ha llevado a la renuncia y que lo ha llevado a la aceptación de la fe, donde él reconoce que Jesús es su Salvador y que Él es el Señor de su vida. Toda esta acción por el Espíritu Santo para que madure y crezca. Así vivían las primeras comunidades cristianas. Una experiencia del catecumenado que con el correr de los años y de los siglos tuvo un cambio drástico y trascendental. No voy a entrar en esta especificación del cambio que se dio entre el siglo III, IV y V. Lo que quiero hacerles mención es que nosotros somos usuarios de ese cambio, porque ustedes y yo, queridos hermanos que me escuchan y me siguen por este medio, somos bautizados. Fuimos bautizados con un propósito que tuvieron nuestros padres, y era ser insertados en la iglesia. Pero desafortunadamente
el proceso catecumenal de formación antes del bautismo fue un proceso que nosotros no lo tenemos, no llegó hasta nosotros. Por eso llega el tiempo en que la iglesia tiene que mirarse a sí misma, que la iglesia tiene que pensar: iglesia, ¿quién soy? Iglesia, ¿para qué estoy? Fueron interrogantes que el Santo Papa Juan XXIII promulgó al Concilio Vaticano II en el año 1962 hasta el año 1965. San Juan XXIII les interroga para que este concilio ecuménico, porque no era solamente de la participación de la Iglesia Universal cristiana, sino que eran también aquellos otros invitados de Oriente. Este concilio se celebró con el ánimo y la intención de volver a las fuentes del cristianismo, o sea, volver a hacer vida lo que los primeros cristianos, las primeras comunidades tuvieron como fuente de formación, de vivencia y de misión. Es así como este Concilio Vaticano II entonces da vida a muchos aspectos. Me voy solo a referir al ritual de iniciación cristiana de adultos. A partir de este momento del concilio se promulga este ritual por el Papa Pablo VI, donde se nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. Acá voy a hacer referencia al documento de Aparecida, que aparece en varios textos. Aquí hay un compendio de las 5 conferencias episcopales. El documento de Aparecida, en su numeral 288, dice así: la iniciación cristiana, que incluye el querigma, es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e iniciar en el discipulado. Nos da también la oportunidad de fortalecer la unidad de los 3 sacramentos de la iniciación y profundizar en su rico sentido. La iniciación cristiana, propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en los misterios de la fe, sea en la forma del catecumenado bautismal para los no bautizados, sea en la forma de catecumenado postbautismal para los bautizados no suficientemente catequizados. Este catecumenado está íntimamente unido a los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, celebrados solemnemente en la vigilia pascual. Habría que distinguirla, por tanto, de otros procesos catequéticos y formativos que pueden tener la iniciación cristiana como base. Hasta aquí este numeral 288 del documento de Aparecida. Vamos a dejarnos guiar por este contenido de este documento de Aparecida. Dice que la iniciación cristiana incluye el querigma. Ese querigma que hoy venimos ahondando en las diferentes jurisdicciones diocesanas del país y del mundo. Ese querigma que queremos que todo fiel cristiano conozca, ese querigma que nos va a llevar a una experiencia de encuentro con Jesús.
qué apropiado y qué oportuno que en este documento de Aparecida que ilumina el magisterio de la Iglesia, que nos ilumina hoy para que nuestro trabajo evangelizador tenga fundamento en esta iniciación cristiana que se refiere al Hijo de Dios que es bautizado, que confirma la presencia del Espíritu Santo y que celebra gozoso la Eucaristía. Este querigma, nos dice, es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e iniciar el discipulado. Ya les he hecho el comentario del discípulo. ¿Quién es el discípulo? Ahora, en estos tiempos, ¿qué podemos decir del querigma? El querigma, ante todo, es un primer anuncio del reino de los cielos, de ese anuncio de la experiencia del encuentro con Jesús. El querigma es dejar que Jesús entre en mi vida, que Él se apropie de todas las áreas de mi vida, que el Señor me haga ver cómo es mi situación de vida hoy. El querigma es base fundamental en la formación del cristiano de hoy. Por eso, el bautizado que ha sido consagrado para el Señor, que ha sido ungido con el Espíritu Santo, que ha sido renovado en las aguas, que ha sido cobijado con la vestidura blanca, que ha sido iluminado con la luz de Cristo resucitado, que ha sido acogido en una comunidad, es el bautizado que hoy tiene que tener la experiencia de encuentro con Jesús. Hoy tendríamos que hablar de varias clases de bautizados. En nuestra iglesia tenemos hermanos bautizados, fieles, comprometidos con sus parroquias, con su proceso evangelizador, que tuvieron ese primer momento del anuncio del querigma, lo hicieron vida, tienen la experiencia de crecimiento en la fe y viven en pequeñas comunidades. Tenemos bautizados que son muy fieles, son muy devotos, son muy seguidores de la iglesia, pero sin compromiso. Quizá por este tiempo, en otros años, estuviésemos pensando cómo íbamos a adecuar los templos para recibir tanto fiel, tanto peregrino que iba a llegar a nuestros templos a celebrar la Semana Santa, a celebrar estos días de recogimiento en los templos, donde se iba a ver mucha afluencia de fieles. Por la situación de hoy, y es algo que nosotros, aquí hago un paréntesis, es un signo de los tiempos. Jesús dijo: aprendan a interpretar los signos de los tiempos. Hoy tenemos un signo, hoy tenemos que cuidarnos, hoy tenemos que quedarnos en casa, hoy no podemos salir a las procesiones y a los encuentros de Semana Santa. Hoy tenemos que tener la experiencia de vida desde los hogares. Es un signo. ¿Por qué Dios quiere que sea desde los hogares? ¿Qué hace falta en mi vida para celebrar que no sea solo un ritualismo? Cierro este paréntesis. Los bautizados que son solamente de piedad son hermanos bautizados que aún si han escuchado
el anuncio del querigma, no lo han hecho vida o no lo han aceptado. Tenemos otros hermanos bautizados que son de ocasión, los hermanos que vienen de vez en cuando a una celebración por algún acto o alguna actividad o una fecha especial. Tenemos los bautizados que no tienen ningún tipo de compromiso con la iglesia. Son los bautizados alejados, son los bautizados indiferentes, los bautizados que no quieren tener el compromiso con la iglesia. Son bautizados que están al margen, que hacen fila de muchos focos de corrupción, de indolencia, de opresión y tantas cosas que ocurren. Y muchos de esos hermanos son bautizados. Entonces, esta iniciación cristiana, ¿a qué nos lleva? Que nosotros hoy seamos evangelizadores. ¿Y evangelizadores de quiénes? Cristo hubiese querido evangelizar a los que no habían tenido la experiencia de Dios en sus vidas. Pero si Cristo hoy viniera a evangelizar, y de hecho Él está con nosotros evangelizando, Cristo hoy tiene que evangelizar a los bautizados, no a los no bautizados. Hoy hay que evangelizar primero a los bautizados, para que esa experiencia de vida gozosa de encuentro con Cristo sea una realidad. Entonces, hermanos, esta iniciación cristiana está para que nosotros tengamos cada uno la experiencia de la vivencia del reino de los cielos a través de este proceso del querigma. Los hermanos bautizados son todos los que ya mencioné. Entonces, este anuncio del querigma no se puede quedar para unos pocos. Tenemos que llegar a todos. Por eso vemos el trabajo incesante del Papa Pablo VI, de San Juan Pablo I, del Santo Juan Pablo II, de Benedicto XVI y hoy del Papa Francisco, donde insisten tanto sobre la evangelización. Papa Francisco dice: prefiero una iglesia accidentada, pero no acomodada, una iglesia en salida. Y esa salida consiste en eso, que nosotros llevemos la buena nueva del anuncio del querigma, del reino de los cielos, que hagamos vida y experiencia aquello que Cristo nos trajo. ¿Qué tarea la que tenemos nosotros? Porque cuando el hermano bautizado, la hermana, crece en la fe, entonces son hermanos que empiezan a ser testimonio de vida. A eso es lo que tenemos que apuntarle, queridos hermanos, a que nuestro bautismo no sea solamente de una partida de bautismo en un libro, en un despacho parroquial, sino que nosotros asumamos con responsabilidad el anuncio de la buena nueva del reino de los cielos, que hagamos vida a esto, que seamos los discípulos de Jesús hoy, hermanos, que caminemos en esa experiencia de Dios, hermanos, teniendo, digamos, la experiencia de lo que uno puede ir apreciando durante estos días de confinamiento. Da tristeza como cuántos todavía quieren recurrir a esos medios humanos para darle solución a esta pandemia. ¿Cuántos están prefiriendo confiar en el hombre para solucionar el problema de calamidad de la salud? Pero también hay que resaltar la gran labor de cuántos hoy se están volviendo a Dios para confiar en Él. Hermanos, hoy se nos pide ser discípulos del Señor.
para esa experiencia de ser discípulos, primero encontrémonos con Cristo, todos, sin excepción. Y qué bueno que esté pasando esto, porque pido y ruego a Dios que este video llegue a lo más profundo de los hogares, a donde quizá esta palabra no ha llegado, para que nosotros hoy nos comprometamos en la iglesia y seamos verdaderamente asiduos al llamado que Cristo nos hace. El bautizado no se queda solamente en un cumplimiento de normas o de leyes o de ritos, sino que como confirmado sabe que en él mora el Espíritu Santo y que es un apóstol, que es un soldado de Cristo, que es aquel con quien Cristo cuenta para anunciar la buena nueva. El bautizado y el confirmado no celebran la Eucaristía solamente de un rato o por ir o porque eso fue lo que me transmitieron mis padres o alguien en la familia, sino que el bautizado y el confirmado celebra gozoso la experiencia de la Pascua en la Eucaristía. Son 3 sacramentos, hermanos, que tienen que ser de vida, que tienen que ser de experiencia, que tienen que ser de motivación, de cambio interior, de una nueva criatura. Si nosotros realmente asumimos este papel de discípulos, no seremos los mismos, no seremos los hermanos al margen de la iglesia, seremos aquellos que nos comprometemos para la misión, aquellos que queremos tener esa experiencia de vivir en una pequeña comunidad, aquellos que queremos llegarle a los alejados. Por eso, hermanos, los invito a que a través de esta exhortación del documento y Aparecida hagamos vida a lo que el Señor nos pide. En el numeral 293 dice: la parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y tendrá como tareas irrenunciables iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados, educar en la fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana, iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado el querigma, quieren abrazar la fe. En esta tarea, el estudio y la asimilación del ritual de iniciación cristiana de adultos es una referencia necesaria y un apoyo seguro. Hermanos, pensemos en algo. Pensemos cuántos años tiene nuestra parroquia de fundada. Durante esos años de vigencia de la parroquia, ¿cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos han hecho la primera comunión? ¿Cuántos han sido confirmados? ¿Cuántos celebran la Eucaristía y todos los sacramentos? Pensemos en los niños bautizados, los que se preparan para la primera comunión y se han preparado, y los jóvenes de la confirmación. Me gustaría poder hacer una estadística y sumarlos todos para sacar un dato importante: cuántos de ellos que tienen esta iniciación cristiana son verdaderamente comprometidos en la iglesia. ¿Cuántos de esos a través de la vida parroquial hoy los tenemos acá en esa experiencia del encuentro con Jesús, en el anuncio querigmático, siendo discípulos, testimonio de vida, evangelizadores en misión permanente? Hoy nosotros, en cada parroquia donde nosotros ejerzamos esta actividad como discípulos del Señor, tenemos que tomar en serio el compromiso y hacernos verdaderamente servidores del Señor. Tomar en serio esa iniciación cristiana
Y si yo no he hecho esa iniciación cristiana, soy solamente el fiel del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, pero sin ningún compromiso, hermanos, hoy es tiempo de la reiniciación cristiana. Reiniciémonos, hermanos, volvamos a empezar, démonos la oportunidad de ser fieles al Señor, de ser sus discípulos, de ser sus apóstoles. En esta reiniciación cristiana, hermanos, vamos a comprometernos todos. Es un trabajo desde el Papa, desde los obispos, desde los sacerdotes, desde nosotros los diáconos y por supuesto del pueblo fiel de Dios. Todos somos del pueblo de Dios. Hermanos, este tiempo de Cuaresma no se puede pasar y dejarlo solo. Ayer jueves se celebró la fiesta de San Francisco de Paula y San Francisco de Paula le pedía a sus hermanos del monasterio que le agregaran un cuarto voto, el voto de la Cuaresma permanente. ¿Qué tal, hermanos? Que nosotros hagamos ese voto también, la Cuaresma permanente, para que tengamos una celebración gozosa de la Pascua. Hermanos, hermanas, mucho que decir sobre este tema, pero ante todo, dejarlos con el interrogante. ¿Hasta dónde yo hoy le estoy dando apertura para que las palabras de Cristo en su Evangelio lleguen a lo profundo de mi corazón, transformen mi existencia, me hagan una persona nueva y comprometida con la iglesia? Ese es el reino que Dios quiere hoy, que todos, sin distinción de clase social, sin distinción de raza, sin distinción de formación, todos seamos un mismo pueblo, el pueblo que Dios quiere, su pueblo, el reino de Dios en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine, que la Virgen María nos asista con su gracia y que todos en el cielo nos ayuden a ser verdaderamente discípulos, siervos, servidores, esclavos del reino de los cielos, para servir y disfrutar de ese cielo desde acá y luego en la eternidad. Que así sea. Amén.